Bueno, hoy vamos a ver un componente, un tema muy interesante, muy importante, que espero que puedan estudiar un poco más adelante, que tiene que ver con las técnicas antígeno-anticuerpo. Habíamos hablado un poco sobre las técnicas moleculares. Técnicas moleculares me refiero a PCR de tiempo real. Pero cuando hablamos de técnicas antígeno-anticuerpo, nos referimos a una serie de técnicas que permiten el reconocimiento de esa unión entre el antígeno y el anticuerpo. ¿Por qué? Porque resulta que los anticuerpos tienen un sinnúmero de propiedades. Las propiedades que tienen los anticuerpos tienen que ver mucho sobre todo con que ellos pueden formar agregados, pueden formar aglutinaciones, como lo vimos en la práctica de isoeritrolisis neonatal. Entonces resulta que los anticuerpos son estructuras moleculares muy pequeñitas, muy chiquiticas, casi pues realmente el tamaño de estas estructuras es ínfima. Entonces, cuando usted quiere ver, por ejemplo, en un perro, si hay anticuerpos contra coronavirus, por ejemplo, o contra morbillivirus, contra un distemper, un moquillo canino, es muy poco factible que usted sea capaz de observar incluso esas precipitaciones o esos agregados que se forman dado al reconocimiento antigénico de algún epítopo de algún antígeno. Entonces, este tipo de estructuras, por ejemplo, que forman agregados, que forman precipitados, sí pueden ser observados por medio de técnicas de laboratorio. Recuerden que gran parte de los equipos de laboratorio son equipos de medición. Entonces lo que hace un equipo de laboratorio, por ejemplo en ELISA, es pasar un foco de luz, más o menos a una longitud de onda entre 260 y 230 nanómetros, y esa longitud de luz o ese rayito de luz va a chocar si hay un concepto positivo con este precipitado, con esta aglutinación. Entonces cuando choca ese halo de luz de pronto sale un poco más tenue y eso da un valor en el equipo. Eso es básicamente un espectrofotómetro, que es el equipo con el cual se puede hacer, por ejemplo, técnicas de ELISA o se puede cuantificar en algunas circunstancias la cantidad de DNA que hay en una muestra determinada, dependiendo de la longitud de luz que usted le agregue. El DNA generalmente puede, eh, digamos, eh, ser chequeado bajo una longitud de onda de 230 o 260 más o menos, más o menos. Bueno, esto que ustedes ven acá es que los anticuerpos tienen también la capacidad de combinarse por medio de enlaces no covalentes o enlaces covalentes con otras estructuras. Entonces, una de las cosas muy interesantes, por ejemplo, en la nanotecnología, es que usted puede agregar anticuerpos, por ejemplo, a medicamentos. Hoy hay unos medicamentos en el ámbito de la biotecnología, por ejemplo, de la nanotecnología. Cuando hablo de nano, me refiero a tamaños o partículas o estudios de tamaño nanométrico, es decir, por debajo de los 200 nanómetros. Y estamos hablando de que el anticuerpo no sube de los 10 nanómetros de tamaño, realmente son estructuras muy pequeñitas. Entonces, usted puede diseñar moléculas, por ejemplo, fármacos, adicionándole anticuerpos en su exterior. ¿Qué permite eso? Que el fármaco vaya directamente a la célula implicada. Eso es muy interesante. Eso es otra de las funciones o de las particularidades que nosotros podríamos tener con anticuerpos. También los anticuerpos se pueden ligar con enzimas. Esas enzimas se excitan bajo longitudes de onda específicos. Y hoy
un anticuerpo conjuntamente con una enzima ligada es un reactivo de laboratorio que se denomina el conjugado, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, debido a que los anticuerpos tienen tantas propiedades, fueron o se pudieron diseñar algunos tipos de técnicas que representa precisamente esa unión entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces veamos acá primero, un momento. Chicos, un momento que tengo que ir por mi... Aquí va. Vamos a revisar hoy la primera parte de las técnicas antígeno-anticuerpo. La próxima semana vemos la segunda parte con una pequeña demostración a nivel de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? ELISA es una técnica que no detecta DNA, que no detecta el microorganismo. O sea, cada vez que ustedes vayan a hacer una técnica antígeno-anticuerpo, tienen que tener certidumbre que el animal con el que están trabajando, quieren hacer algún tipo de diagnóstico, ustedes sospechan de alguna enfermedad que posiblemente ha hecho o ha producido la expresión o la síntesis de anticuerpos. Entonces, cuando usted tiene un perro, por ejemplo, enfermo de una erliquiosis, que la erliquia no tiene la capacidad, el cuerpo, de producir anticuerpos por sí mismos, no es capaz, no es capaz. Contra Ehrlichia, contra una gran cantidad de bacterias. Cuando paro la grabación es porque, que cuando estoy hablando es porque estoy tomando café. Entonces, es por eso. Muchachos, entonces, lo que yo les digo es que, por ejemplo, en el caso de Ehrlichia, que es una bacteria gram negativa, intracelular, que afecta a los perros aquí, pues de gran medida es un problema y es casi la casuística de todos los días de las clínicas veterinarias. Todos los días ustedes tienen perros erliquiosos en las clínicas veterinarias. No existe la vacuna debido a que es una bacteria que no presenta prácticamente PAMPs, no presenta mm, patrones moleculares asociados a patógenos, no tiene lipopolisacáridos. Entonces, un perro con Ehrlichia nunca se va a curar, a no ser que sea tratado con doxiciclina o con antibióticos de la familia de las tetraciclinas. Entonces, el perro sí va a generar anticuerpos endógenos, más no postvacunales, porque ya les dije que no existe la vacuna para esta entidad. No ha podido ser formada, no ha podido ser construida o sintetizada precisamente por esa ausencia de PAMPs. Estos anticuerpos que se forman, algunos van a ir a actuar sobre algunas estructuras de Ehrlichia. Sin embargo, gran parte de los anticuerpos no son capaces de contrarrestar la enfermedad y un perro sin tratamiento va a tener toda la vida Ehrlichia. Entonces, si usted trata a un perro con doxiciclina, el animal sigue produciendo anticuerpos. Normalmente puede seguir produciendo anticuerpos o tiene ya linfocitos B que ya son capaces de producir anticuerpos contra Ehrlichia, pero insisto, no son lo suficiente. Ehrlichia tiene esa gran capacidad de ocultarse, no solamente dentro de la célula hospedadora, sino también dentro de algunos tejidos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo lo que les estoy diciendo? Que en el caso de algunas enfermedades, las técnicas inmunodiagnósticas sugieren la detección de anticuerpos, pero lo que uno tiene que pensar como técnico, como médico veterinario, es esa generación de anticuerpos porque se da, o porque el animal está enfermo, o porque el animal ya tratado, o ya no está enfermo, porque ya hay producción de anticuerpos, puede dar un resultado positivo.
Entonces, la detección positiva de una técnica inmunodiagnóstica no es un indicador que un animal esté enfermo, no, es un indicador que un animal estuvo en contacto con el microorganismo en cuestión, más no que esté enfermo, porque de pronto el perro ya fue tratado con doxiciclina, pero el animal todavía tiene anticuerpos y el animal todavía puede seguir generando anticuerpos, aunque ya no tenga líquido. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo sepan porque la detección inmunodiagnóstica no es la panacea. La detección inmunodiagnóstica es una ayuda, es un auxilio diagnóstico y hay entidades, como por ejemplo en Rickettsia rickettsii o en Leptospira, que el PCR en muestras de sangre prácticamente no sirve. Es, una, es un test que es un poco fidedigno para saber el estado de un animal. Entonces, se utiliza en ese tipo de casos, por ejemplo, en Leptospira, la prueba Gold estándar para detectar leptospirosis es la microaglutinación, que es una técnica también antígeno-anticuerpo. Es decir, usted pone a reaccionar los anticuerpos del perro contra contra diferentes leptospiras que son cultivadas a nivel de laboratorio y esa reacción antígeno-anticuerpo es lo que infiere si el animal tiene, por ejemplo, anticuerpos contra el patógeno. Bueno, entonces vamos a pensar que esto es un virus de la hepatitis canina. Aquí estos pues hablan de la hepatitis humana, pero pues pensemos que es un adenovirus canino. Recuerden que los adenovirus caninos producen una enfermedad que se llama hepatitis canina o enfermedad del ojo azul. Porque resulta que algunas veces los anticuerpos pueden formar precipitados en la cámara anterior del ojo, dando como resultado, por ejemplo, que en la cámara anterior del ojo se pueda dar una uveitis, se pueda dar una opacidad corneal. Bueno, entonces, si ustedes ven un virus, los virus tienen, por ejemplo, como en este caso, diferentes estructuras. Y cada estructura externa, por ejemplo, de la nucleocápside o de la cápside, qué pena muchachos, siempre me pasa, cada estructura de estas, por ejemplo, en el caso de la hepatitis, puede ser una proteína. De estas proteínas son aisladas y son llevadas, por ejemplo, a la técnica de ELISA buscando que los anticuerpos del perro sean capaces de reconocer las estructuras de estas proteínas. Bueno, entonces vamos a mirar. Muchachos, todo esto que les voy a contar acá pasa en plaquitas de 96 pozos como esta. Yo creo que ustedes ya la han visto. Vamos a ver. Yo voy a ver si tengo plaquitas por aquí. Lo que está oscuro pueden ser posiblemente, por ejemplo, esto puede ser el control positivo. Hay un control negativo que siempre tiene que quedar claro. Y lo que está oscuro es porque se ha dado una reacción de tipo antígeno-anticuerpo que ya les voy a explicar. Y el equipo detecta esto, por ejemplo, estos pocitos, cuando pasa la luz de un extremo a otro extremo en el equipo, en el espectrofotómetro, algunas veces esa luz choca con este cambio de color, que lo da generalmente una enzima, que ya vamos a ver. ¿Y qué sucede acá? Que el equipo detecta estos pocitos como positivos, ¿cierto? Aquí vemos otras plaquitas. Miren cómo se ven las plaquitas. Estas son fotos tomadas, pero realmente estas plaquitas son muy pequeñas. Son plaquitas más o menos de tal vez 15 centímetros. Entonces miren que los pozos son pozos donde no caben más muchachos de aproximadamente unos 300 microlitros. Ya por encima de los 200 o 300 microlitros, estos pozos comienzan a quedar completamente llenos. Y no es bueno que los pozos queden completamente llenos porque hay pasos en el ELISA donde toca hacer como revolver todos estos pozos
y se puede pasar el líquido de un pocito a otro pocito dando como resultado resultados falsos. Bueno, vamos a mirar, este es el espectrofotrómetro, este es eh, el de la Universidad de Córdoba, Montería. Nosotros tenemos otro en la universidad, en la Lasallista tenemos dos, que yo sepa. Uno en el laboratorio de veterinaria, que es muy sencillo, que es para analizar sobre todo enzimas en veterinaria, y otro que sí es mucho más útil, sobre todo incluso porque puede extenderse en diferentes longitudes de onda, que se encuentra en el laboratorio de trazabilidad, en el segundo piso de veterinaria. Entonces, bueno, estos básicamente los equipos de, de Lisa, ¿cierto? Bueno, eh, esperen un momento, muchachos. Bueno, a ver, vamos a poner la presentación. Profe, buenos Señora, días. hola. Hola, profe, de casualidad, ¿cuándo vas a montar las clases que faltan? Es que pues uno Es, también es, se atrasa. sí, Y, esta tarde las monto, seguro. ok, listo. Y las notas. Las notas también esta tarde. Ok, dale, gracias. Legalmente yo tengo una semana para pasarles las notas, ¿cierto? Entonces, las notas se las paso esta tarde. Listo. Bueno, sigamos grabando. Ah, ya estaba grabando. Chicos, miren esto entonces tan importante. Resulta que para hacer una test de Lisa o una técnica inmunodiagnóstica, lo primero que tenemos que hacer es, miren acá, vamos a mirar acá, tipo sándwich, me adelanté otra vez, qué pena con ustedes muchachos. No sé qué me pasa hoy con estos videos. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer frente a una técnica antígeno-anticuerpo es tratar de obtener estas proteínas. Algunas proteínas se pueden, por ejemplo, sintetizar a nivel in vitro ya. Usted puede mandarlas a comprar. Cuando yo hice ELISA para mi tesis de doctorado, pues yo he hecho varias ELISAs, diferentes protocolos, pero una de ellas eh, era para la detección de anticuerpos que fueran a contrarrestar o a unirse a antígenos de la bacteria Ehrlichia, específicamente los que se ligan a una proteína que se llama la TRP19, basado en un artículo que sacó el doctor Aguiar, donde dice que esa molécula, que es una tandem repeat protein, es una de las moléculas más fácilmente reconocidas por parte de los anticuerpos. Entonces, gracias a ese tandem repeat protein, que es proteínas de repetición en tándem, gracias a esas proteínas nosotros podemos mandarlas a sintetizar a nivel de laboratorio. ¿Cuál es el problema? El costo. Usted manda a sintetizar, por ejemplo, una proteína de unos 20 aminoácidos, a usted le devuelven vía correo más o menos 0.1 gramos de un polvillo blanco que usted ni siquiera es capaz de identificar, ve solamente un pellet, un puntico ahí en el fondo de un tubito, y eso vale 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que usted lo tiene que reconstituir con agua, con algún tipo de solución. Cuando se reconstituye, queda diluida esas proteínas y esas proteínas usted las puede ligar en el fondo de estos platos. Pensemos que estos pocillos, vistos, por ejemplo, magnificados, usted compra la proteína, yo compré la Tandem Repeat Protein, muchachos, y esa Tandem Repeat Protein, esa TRP19 me costó, para ese año, estoy hablando de hace 5 años, como 1,5 millones de pesos. Porque resulta que es que usted ya tiene la capacidad a nivel de laboratorio de sintetizar proteínas, de mandarlas a sintetizar. Bueno, entonces usted lo primero que hace es agregar esos antígenos, que es esa tandem repeat protein,
y las pone en el fondo. O en este caso, muchachos, en este caso, yo no sé qué le pasa a este computador con los videos. A ver si entonces dándole clic acá. Sí, bueno, démosle clic acá. Listo, muchachos. Entonces miren una cosa. Resulta que si estamos hablando de adenovirus, pues estas proteínas que están acá son las proteínas que hacen parte de la cápsula del adenovirus. Si fuera, por ejemplo, una técnica antígeno-anticuerpo contra coronavirus, buscamos la proteína que produzca mayor producción de anticuerpos. ¿Cuál es? La proteína S, la spike, la que se encuentra inmersa precisamente en la pared de los coronavirus. Entonces, después de usted hacer ese procedimiento de llevar esas proteínas al fondo de esos platos, tiene que hacer lavados para quitar el exceso de la proteína y hay un problema. Resulta que en el fondo de los platos se pueden localizar, por ejemplo, los anticuerpos cuando usted agregue el suero del perro. Entonces aquí, a pesar, por ejemplo, que estas proteínas son de adenovirus y usted le agrega el suero del perro, los anticuerpos, aunque el perro no haya tenido adenovirus, anticuerpos y proteínas propias del perro se pueden meter en estos espacios. Y eso es muy malo, porque ya ha sido demostrado que al agregarse en esos espacios puede producir reacciones, o más bien, puede producir conteos a nivel del equipo falsos. Y esto puede dar, por ejemplo, una reacción de tipo positiva, esa formación de grumos acá. Acuérdense que los anticuerpos se pueden agregar, pueden formar grumos, pueden producir aglutinación. Entonces, debido a esas circunstancias, se utiliza una proteína externa de un organismo que no tenga que ver con el caso del biomodelo canino en esta situación. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué una proteína de otra especie? Porque cuando agreguemos los anticuerpos del perro, se supone que como esta es de otra especie, esto es albúmina de suero bovina, los anticuerpos del perro no se van a ligar a la albúmina de suero bovina, entonces no va a dar un resultado falso positivo. ¿Por qué se agrega esta albúmina de suero bovina? También, por ejemplo, se puede utilizar la albúmina de suero equina. Porque cuando usted agrega esas proteínas, usted lo que va a hacer es llenar estos espacios con una proteína que no tiene nada que ver con el canino. Y gracias a eso no vamos a tener falsos positivos. No vamos a tener aglutinación o agregación en el fondo de estos platos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Que si hay anticuerpos se tendrían que pegar de estas proteínas que están aquí inmersas. Muchachos, una de las cosas que tienen las técnicas antígeno-anticuerpo es que estos platos son especialmente diseñados, sobre todo porque son de una serie de polímeros, de acrílicos, que le permite que las proteínas se liguen en el fondo de estos platos. O sea, aquí las proteínas se pegan, pero también los anticuerpos. Recuerden que los anticuerpos son proteínas. Entonces aquí tenemos la muestra considerada enferma, un perro enfermo, y aquí tenemos un perrito sano. Y vamos a ver el resultado de lo que sucede dentro de un pocito de estos en un test enfermo o en un test sano. O sea que este animalito, por ejemplo, si este fuera un perro con hepatitis infecciosa canina, ya tiene anticuerpos y este no ha sido ni siquiera vacunado, o sea que no tiene anticuerpos. Vamos a ver qué pasa dentro del pozo. Bueno, ¿cómo se obtiene o cuál es la muestra que se debe agregar en el LISA? Recuerden que en la sangre está el suero, está el plasma. El suero es la muestra ideal para hacer una técnica de ELISA. Sin embargo, no es una camisa de fuerza. Yo he visto personas que hacen, por ejemplo, ELISAs con sueros hemolizados. Usted lo que necesita realmente son los anticuerpos, no la cantidad de proteínas que están ahí inmersas en una muestra de sangre. Entonces usted lo que hace es tomar la muestra de sangre del perro, la centrifuga y luego de centrifugar agrega un volumen de suero que generalmente es muy corto, muy pequeño. Es un volumen que incluso puede estar muy diluido.
O sea, aquí agregamos algo así como de suero. Yo trato de recordar en mi protocolo de Ehrlichia algo así como 3 microlitros. Y eso se diluye como en 100 microlitros de agua o algo así. Entonces, en realidad se trabajan con volúmenes muy pequeñitos, porque se supone que pueden haber muchos anticuerpos en una muestra. Los anticuerpos de color azul son los anticuerpos que se pueden ligar en un animal que se encuentra enfermo. Los anticuerpos de otros colores, por ejemplo, como en este caso, como no tenía anticuerpos que fueran capaces de ligarse sobre las proteínas de la hepatitis, pues básicamente todos esos anticuerpos son barridos luego de los lavados. En cambio, en este hay una fijación de antígeno-anticuerpo. ¿Cuál es el paso siguiente, muchachos? Hasta aquí tenemos una muestra positiva, una muestra negativa, pero no tenemos cómo observar esto a nivel de un equipo de laboratorio. ¿Por qué? Porque como los anticuerpos son tan pequeñitos, nosotros no tenemos visión de Superman, por lo tanto, las técnicas antígeno-anticuerpo, cuando usted hace, a ver, vamos a ver un test que de pronto muchos de ustedes saben, porque de pronto, espero que no, pero de pronto lo han hecho, pruebas de embarazo. Una prueba de embarazo es una plaquita de plástico en donde usted agrega una gota, por ejemplo, de orina, en el caso de las mujeres, y lo que se busca es la detección de una proteína que se llama la, si no estoy mal, en humanos, es la, ay, se me pasa el nombre de la enzima, o de la proteína que se detecta en humanos. Bueno, ¿qué pasa? Que la proteína realmente no es la que se detecta es un fluoróforo que se liga con la proteína. La proteína puede ser muy pequeña, puede no tener, por ejemplo, coloración vistosa. Por lo tanto, en las técnicas antígeno-anticuerpos se han diseñado, recuerden que los anticuerpos nosotros los podemos fabricar como anticuerpos monoclonales, que en este caso portan una enzima ligada de manera covalente, que esta enzima, que todo esto es producido a nivel de laboratorio, esto lo compra uno, un kit de ELISA, por ejemplo, comprar el conjugado, comprar los sustratos, comprar todo el kit, mejor dicho, para ELISA, con el péptido puede estar alrededor de los 5 millones de pesos, todo. Y el equipo del espectrofotómetro puede ser un equipo más o menos de unos $7,000 aproximadamente, $8,000, algo así. Bueno, hay equipos de todos modos de muchos precios. Lo que quiero decir es que cuando usted compra todos estos kits, todos estos reactivos, eso le puede permitir a usted hacer perfectamente más de 10,000 ELISAs. Porque vienen, digamos, estos productos vienen tan concentrados, vienen tanto volumen que rinde realmente mucho. Es decir, la inversión a nivel de laboratorio, usted ve que son frascos de 200 mililitros, pero realmente lo que se utiliza es ínfimo, para, por ejemplo, para 100 pozos, para 94, 96 pozos. Entonces, realmente la técnica antígeno-anticuerpo es muy barata si se compara a la larga, al mediano o largo tiempo. Esta enzima que está aquí se llama un conjugado, o esta enzima ligada al anticuerpo se denomina el conjugado. Esto ya lo venden, usted lo puede mandar a comprar, y el conjugado generalmente viene para hacer un anticuerpo específico que sea capaz de ligarse sobre otros anticuerpos. Eso suena muy confuso, pero eso tiene una razón de ser. Primero, la enzima que se le liga a estos anticuerpos, muchas de ellas vienen digamos, desde la naturaleza. Esta enzima, por ejemplo, la peroxidasa, es una enzima que se le extrae al rábano. Es una peroxidasa de rábano que cuando se mete al espectrofotómetro se va a excitar bajo una longitud de onda específica, va a haber un proceso de oxidación y eso va a producir un cambio de color dentro del pozo de la siguiente manera. Es importante primero que ustedes entiendan que las técnicas antígeno-anticuerpo son técnicas
prácticamente específicas de especie o específicas, por ejemplo, de algún tipo de familia. Estos anticuerpos que se producen acá son el resultado de la sensibilización con antígenos de la especie implicada en este caso. Es decir, si nosotros estamos haciendo un test antígeno anticuerpo de ELISA para detectar erliquiosis canina, tenemos que conseguir obligatoriamente conjugados antianticuerpos caninos. ¿Por qué? Porque estos antianticuerpos caninos se van a ligar sobre la porción FC de los anticuerpos principalmente. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer una ELISA y le meto una muestra de una vaca para erliquiosis canina, siempre me va a salir negativa la muestra. Yo les hablo, por ejemplo, de un caso que me pasó a mí, yo les puedo hablar de eso. Hace poco, y está publicado, hace un mes más o menos, salió a la publicación un artículo sobre la detección inmunodiagnóstica de anticuerpos contra Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis o enfermedad de Johnny o para tuberculosis bovina. Es una enfermedad muy común en las vacas del trópico que produce diarreas a través del tiempo, crónicas, pérdida de la producción, pérdida de cantidad de leche, las vacas flacas. Y como el Mycobacterium se localiza principalmente en el tracto digestivo, es muy poco factible algunas veces llegar al diagnóstico en el caso de enfermedad de Johnny. Entonces yo tenía una hipótesis que era factible que los venados en Colombia, precisamente que se acercaban a fincas donde hay vacas, podían tener, por ejemplo, contacto con esas materias fecales y podían tener anticuerpos contra enfermedad de Johnny. Como las vacas y los venados son organismos relativamente similares, con un profesor de la Universidad de Antioquia asumimos que era factible que el anticuerpo, el conjugado que teníamos contra anticuerpos bovinos, fuera capaz de localizarse, de adaptarse a la porción FC de los anticuerpos bovinos, pero ya no en el caso de bovinos, porque aquí ya no son anticuerpos de bovinos, sino anticuerpos de venado, con el resultado positivo que afortunadamente sí hubo un proceso de ligación de esos anticuerpos bovinos a los anticuerpos de venado. Pero hicimos el mismo ensayo en chigüirus. Los chigüirus son roedores. Son organismos muy diferentes genéticamente a las vacas. En ese caso, ninguna enzima del conjugado se ligó a los anticuerpos de los venados, perdón, de los bovinos, perdón. El conjugado que era para venado, específicamente, teníamos acá anticuerpos, por ejemplo, contra chigüirus. Este conjugado que era para bovinos, específicamente es bovinos, que así lo venden, no se pudo pegar a los anticuerpos de chigüiro porque son especies muy diferentes, porque no fue capaz de reconocer el anticuerpo de chigüiro como un epítopo, como un antígeno. Entonces, en este caso, todas las muestras de los chigüiros nos dieron negativas, pero lo más factible tiene que ver es por esto, por el uso de el conjugado bovino buscando ligarse a anticuerpos de roedor. Eso no va a suceder. Entonces, esa es una de las limitaciones de las técnicas antígeno-anticuerpo, que tienen que ser utilizados reactivos por cada una de las especies o por cada uno de los grupos o por cada una de las familias de organismos. Por lo tanto, un test de ELISA para humanos solo le podría servir para un primate, por ejemplo, un mico del Nuevo Mundo, un póngido. De un ratón de laboratorio solo le sirve a roedores, de un cerdo a suidos, pero de ahí en adelante un test de ELISA no puede ser, por ejemplo, diseñado para 2 o 3 especies diferentes. Eso es muy importante. Tiene que ver es con esto, con la producción del conjugado. Entonces, ¿qué es el conjugado? Conjugado, insisto, es un anticuerpo que ya venden, muchas veces es un anticuerpo monoclonal, que usted lo agrega en la mezcla y se va a ligar sobre los anticuerpos en este caso, anticuerpos de perro. O sea que este conjugado es un conjugado que lo hacen, que lo sintetizan, principalmente en el biomodelo canino. Es decir, esto lo que hacen es
sensibilizar perros a nivel de laboratorio con el péptido, por ejemplo, con el TRP-19 o con anticuerpos, perdón, y pone a reaccionar a formar anticuerpos antianticuerpos de perro, es decir, anticuerpos que se van a ligar sobre los anticuerpos de un perro, con una peroxidasa de rábano en un extremo ligada de manera covalente. Se hace un lavado, como esto es una muestra negativa, aquí no se ligó absolutamente nada, entonces todo este proceso no se está dando. Finalmente, ¿qué va a suceder? Que se va a agregar una reacción que va a producir una activación de esta enzima. Esa activación principalmente se da por mecanismos de oxidación, cuando se agrega un sustrato que le va a dar como resultado un cambio de color a este pozo. Ese cambio de color de este sustrato cromógeno, que puede ser H2O2, es decir, oxigenada, bueno, peróxido de hidrógeno, produce esto, muchachos. Una reacción de oxidación, una excitación bajo una longitud de onda específico de estas enzimas. Entonces miren que la técnica antígeno-anticuerpo no. Esto es parada de reacción con ácido sulfúrico. Si no estoy mal, esto es ácido sulfúrico. Aquí no hay ligación de anticuerpos, o sea que toda esta muestra es negativa y esto es positivo. Aquí hay oxidación. Y si no se hace si no se para la reacción, esto sigue y sigue y sigue oscureciéndose hasta que llega un punto en el que queda tan oscuro que es completamente morado, turbio, rojo, bueno, lo que sea. Entonces, en los protocolos se tiene que hacer una medición con el espectrofotómetro antes de un tiempo determinado. Depende del protocolo específico con el que ustedes trabajen. Entonces, esta muestra es considerada una muestra positiva y esta muestra es considerada una muestra de tipo negativo. Eso es lo que ustedes pueden ver. Bueno, el ELISA tipo sándwich es similar, pero diferente. Entonces, ustedes lo que ven acá es la misma cosa. En vez de utilizar inicialmente los antígenos, usted lo que hace es ingresar anticuerpos, en este caso, a los pocillos, es decir, los anticuerpos del animal. Luego de ingresar los anticuerpos del animal, se hace o se agrega albúmina de suero bovina o albúmina de suero equina para bloquear estas porciones, para evitar precisamente la aglomeración de grumos en este caso. Y después, bueno, aquí entonces se agrega la albúmina de suero bovina, eso ya lo vimos nosotros. ¿Con el fin de qué? De producir unas proteínas que van a evitar los grumos en el fondo de estos platos. Un animal enfermo, un animal sano, agregamos entonces el suero, tanto del animal enfermo como del animal sano. ¿Y qué va a suceder acá? Que si el animal tuviera, en este caso, en tipo sándwich, el antígeno, es decir, la hepatitis, se va a localizar el virus en estos anticuerpos. En cambio, en este caso, que es una muestra positiva, pues no va a suceder eso. El tipo sándwich se supone que es mucho más, una técnica más sensible debido a que detecta no anticuerpos del animal, sino el antígeno del animal, ¿cierto? Bueno. Después del antígeno, vamos a agregar el conjugado. El conjugado se va a ligar precisamente a... Es un conjugado que se diseña ya no para los anticuerpos del perro, sino para el antígeno, por ejemplo, en este caso, de la estructura externa de los adenovirus, de la hepatitis canina. Finalmente se hacen lavados y luego del lavado se adjunta la sustancia sustrato cromógeno que va a dar esta reacción de oxidación y que luego de un tiempo, bajo una temperatura específica, luego de incubación, va a dar una reacción, una excitación bajo una longitud de onda que puede ser descrita esta reacción en un equipo que se llama el espectrofotómetro. Entonces, en este caso vemos, por ejemplo, que las muestras que están muy oscuras son muestras consideradas positivas. Estas muestras que están como medianamente tenues son muestras que deberían ser repetidas. Por eso en la ciencia se hace tanto el cuento de los triplicados, porque usted hace 3 muestras y se queda con el resultado de 2. Bueno, esto es lo que vemos ya en 2 dimensiones, es la misma cosa. Usted lo primero, por ejemplo, este es el tipo sándwich.
Usted lo que puede hacer es agregar primero los anticuerpos, después agrega el antígeno y después hace una serie de lavados, después agrega el conjugado, ese conjugado se excita y eso es lo que da digamos una imagen, o más bien una cuantificación de la cantidad de uniones antígeno, anticuerpo y conjugado, y es el conjugado el que le da el valor al equipo, porque es el conjugado precisamente el que le da ese cambio de coloración, o pone turbio a los pocillos. O sea que nosotros no estamos contando realmente el número de anticuerpos, sino que estamos realmente contando la cantidad de excitación del conjugado, y eso puede ser cuantificado por diferentes fórmulas matemáticas para saber más o menos si el animal tiene poquitos o si tiene muchos anticuerpos. Esto es lo que sucede, bueno, es la misma cosa, estos son los pocillos. Bueno, inmunofluorescencia, muchachos, también vamos a ver un poquito en la próxima clase, ya a nivel de laboratorio, que es este cuento de las técnicas de microscopía. Para poder entender la inmunofluorescencia es importante entender la microscopía. Recuerden que los microscopios tienen generalmente estos tamborcitos en la parte de arriba, ¿cierto? Bueno, de 4X, 10X, 20X, 40X y 100X, dependiendo pues del microscopio. Resulta que cuando trabajamos con líneas celulares para hacer, por ejemplo, una técnica antígeno-anticuerpo como la inmunofluorescencia, necesitamos, como lo vimos la clase pasada, de células vivas. La clase pasada estábamos hablando un poquito sobre ese gran descubrimiento del doctor César Milstein, en donde les comentaba que para poder diseñar los anticuerpos monoclonales se requiere combinar estas células, por ejemplo, células linfocitos B, que ya estén sensibilizados desde un biomodelo murino, combinarlas con células cancerígenas de linfocitos B, es decir, células con mieloma. Esto se hace en estos frascos, muchachos. Estos son frascos de cultivos o de líneas celulares. Y este es el medio. Acá hay 4 mililitros de un medio que se llama el medio DIMEM, que es básicamente, ustedes lo revisan, es de color rojo, tiene, por ejemplo, aminoácidos. Y aquí, esta tapita, tiene generalmente un poro, acá, que permite que cuando usted meta este frasco, estos son de vidrio, eso tiene un nombre, T25, algo así creo que se llaman. Cuando usted mete estos frasquitos a las incubadoras, tienen que ser incubadoras de CO2, porque el CO2 y el poquito de oxígeno entra por estos filtros y permiten la oxigenación de las bacterias que tenemos acá, o de bacterias que están dentro de células. El microscopio invertido, como lo ven ustedes acá, es un microscopio que permite la visualización de las células, pero en el fondo, por gravedad, caen al fondo. O sea que lo que nosotros estamos viendo en realidad es una cantidad de células que están aquí pegadas en todo el fondo de estos frascos. Estos frascos no se voltean. Esta es la forma correcta del manejo de esos frascos. Los frascos estos no se voltean, por ejemplo, verticalmente. Siempre tienen que ser manejados horizontalmente, evitando que estos líquidos toquen el filtro, porque si tocan el filtro, todo esto se contamina con bacterias externas. Entonces miren lo bonito, hay líneas celulares de muchos tipos, ya habíamos hablado de las células HeLa, aquí no están, pero las células HeLa que vienen de Henrietta Lacks, son células que se utilizan mucho en la biotecnología. Nosotros trabajamos con estas, con las células de H82. Este microscopio invertido es un microscopio que nosotros podemos verlo en el laboratorio de la clínica veterinaria. Hay un pequeño espacio para hacer cultivos y líneas celulares. En mi tesis de doctorado lo que yo hice fue tratar de cultivar en monocitos Ehrlichia, con el infortunio que estuvimos casi 2 años tratando de hacer el proceso del cultivo, porque son bacterias fastidiosas, no se cultivan en medios tradicionales, sino que tienen que ser utilizadas células, el interior celular,
para cultivar precisamente este tipo de microorganismos. Entonces, la inmunofluorescencia es básicamente obtener usted, por ejemplo, las células ya infectadas. Usted coge estas células acá, toma un hisopo, arrastra varias células y las lleva a una plaquita, las fija así. Luego que las fija a una plaquita, usted lo que va a hacer es agregarle el suero, por ejemplo, de un perro, y si hay una, por ejemplo, en esas bacterias, en esas células que yo tomé, ya tenemos Ehrlichia por dentro, pueden tener muchas bacterias por dentro. En la inmunofluorescencia, los anticuerpos que nosotros agregamos en la plaquita se pueden reconocer o se pueden ligar ante Ehrlichia que ya está ahí fijada en la placa. Y esa reacción antígeno-anticuerpo también tiene que llevar un reactivo que es un conjugado que le permite en el microscopio de inmunofluorescencia, como en este caso, este es el microscopio de inmunofluorescencia, que nos permite la visualización de manera fluorescente bajo una longitud de onda específico, la unión y la excitación de este fluoróforo. Entonces, los microscopios de inmunofluorescencia son muy útiles precisamente también para hacer reacciones antígeno-anticuerpo. ¿Por qué inmunofluorescencia es tan, digamos, tan utilizado todavía? Porque es una técnica antígeno-anticuerpo que prácticamente, si usted tiene ya todo esto construido, si usted tiene toda la infraestructura y si tiene las células que descongela para infectar, usted puede producir tantas placas de inmunofluorescencia como tiempo tenga. Pero en plata realmente usted no necesita invertir gran cosa porque quien produce realmente todo, es decir, el sustrato para la ligación de los anticuerpos caninos son las células que uno produce a este nivel. Entonces es muy fácil usted a través del tiempo con protocolos muy bien establecidos hacer una técnica antígeno-anticuerpo casi que a costo cero. Pues cuando hablo de costo cero no me refiero al gasto a nivel de laboratorio, sino al gasto en reactivos. Bueno, esto lo vamos a ver también más adelante. La próxima semana vamos a ver una clase de microscopía antes de proceder con técnica de ELISA, antígeno-anticuerpo. Entonces esto es lo que nosotros podemos ver, por ejemplo, a nivel de la inmunofluorescencia. Si ustedes ven acá, esto es una célula, ¿cierto? Y estos punticos que ustedes ven acá son muchos anticuerpos que están ligándose contra Ehrlichia y que cuando esos anticuerpos tienen una enzima que hace que florezcan cuando usted los pone en el microscopio de inmunofluorescencia. Los microscopios de inmunofluorescencia tienen que ser manejados de dos formas. Uno, hay unos que son con lámpara de mercurio, tienen que ser manejados en cuartos oscuros para poder observar esto. Dos, hay microscopios de inmunofluorescencia que ya se manejan con luces LED. Sin embargo, para poder observar bien, se tiene que apagar, sobre todo en el de mercurio, todas las luces para poder observar este tipo de cosas. Estos son microscopios de inmunofluorescencia mucho más sofisticados. Este es el que tenemos, por ejemplo, nosotros, que permite, por ejemplo, la visualización de las células de H82. Todos estos son células de H82. Y esto que ustedes ven aquí en puntico verde, son una cantidad de anticuerpos pegándose contra Ehrlichia. O sea que estas bacterias están casi que ya estaban destruyendo estas células. Esta reacción fluorescente que nosotros vemos aquí es considerada como una reacción positiva y dependiendo de la concentración de cada uno de los pozos y de los reactivos que usted utilice en la inmunofluorescencia, también puede cuantificar más o menos de manera también un poco subjetiva, porque aquí se utiliza mucho es el criterio de quién ve la placa. Usted puede llegar a cuantificar si el animal tiene poquito o tiene mucha Ehrlichia. Bueno, estos son los microscopios de tipo confocal. Son microscopios muy costosos. Insisto, la próxima semana vamos a ver una práctica sobre esto, muy sencilla, pero permite incluso, miren, esta es una célula en proceso de mitosis, estudiar las diferentes estructuras, en el caso, por ejemplo, de la mitosis,
y permite hacer un merge, es decir, combinar todas las fotos y establecer a nivel celular cómo se ve una mitosis. Todo esto que está aquí en colores son anticuerpos diferentes que se están ligando a las diferentes estructuras celulares, y esto lo que hace es reaccionar esos fluoróforos y dar una imagen. Entonces realmente nosotros no estamos viendo las células, sino que estamos viendo es un fluoróforo que se liga con anticuerpos y que gracias a eso da una imagen. ¿Cierto? Los anticuerpos son muy chiquiticos y no los alcanzamos a ver. Los SNAP son tal vez la técnica antígeno-anticuerpo más utilizada, porque quizá es la más fácil de conseguir, es relativamente barata todavía. Usted puede conseguir, por ejemplo, unas 10 pruebas que vienen en una caja por 10, más o menos en 500.000 pesos, algo así. O sea que usted los compra cada plaquita de estas en 50.000 pesos, pero en clínicas veterinarias les venden 80, o sea que les ganan por ahí 30.000 pesos. Bueno, aquí lo que vemos es que todo esto que está aquí en el fondo de estas membranas, hay antígenos de Canis, de Anaplasma fagocitófilo, de Dirofilaria immitis, que produce el corazón, filariasis cardíaca en perros, y de Borrelia burgdorferi, que es la causante de la enfermedad de Lyme. Si a alguno de ustedes le sale esto al positivo algún día, llámenme, por favor, porque aquí en Colombia se supone que todo esto debería salir siempre negativo. Aquí en Colombia no tenemos enfermedad de Lyme porque carecemos muy posiblemente del vector, que es generalmente una garrapata del género Ixodes. Aquí en Colombia sí tenemos garrapatas del género Ixodes, pero a nivel selvático, en ratones, ratones de vida silvestre. Entonces lo que usted hace es agregar en ese filtro una muestra, puede ser, depende del protocolo, pero generalmente se utiliza suero. Usted agrega el suero acá, baja la placa y eso lo que hace es producir una movilización del suero por esta membrana, y los anticuerpos, si el animal ha estado en contacto con Ehrlichia, con Anaplasma, con Dirofilaria o con Borrelia, van a ligarse y van a dar una reacción y un cambio de coloración. ¿Gracias a qué? A la enzima que tiene el conjugado, porque esto también tiene conjugados. Todas las técnicas antígenos anticuerpos detectan es la excitación que sucede en el conjugado, no la cantidad de ligación entre antígeno y anticuerpo, muchachos. Pero si está ligado a conjugado, se supone que hay ligación antígeno-anticuerpo y eso puede ser un indicador de tal proceso. Así vemos entonces un control positivo. El control negativo siempre tiene que estar negativo. El control negativo es este. Si el control negativo está positivo y el control positivo no está positivo, muchachos, esto inmediatamente tiene que ser abolido y tiene que ser cambiado el test por otro. Este es el pozo de Ehrlichia, este es el pozo de Anaplasma, este es el pozo de Dirofilaria y este es el pozo de Borrelia. Ya saben que si alguna día tienen ustedes este primer pozo positivo, llámenme, llámenme por favor. Bueno, PCR ya lo vimos. Bueno. Entonces, chicos, pues no siendo más, esta clase queda grabada